¿Qué hay, gente? Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otra reflexión de alguna forma. Y como todos los videos anteriores siempre son bastante personales, dejo mi opinión, dejo mi punto de vista sobre ciertos temas. Y el video es bastante personal, bastante, porque les voy a hablar de una persona y de lo que yo creo que todo el mundo debería tener a alguien así en su vida. Desde que comencé el canal hace unos 2 meses, mi padre ve todos los videos míos, absolutamente todo. Es de las primeras personas en ver los videos. Mis videos no tienen muchas vistas. Y sé que de las vistas que tiene, de las pocas, 3 y 4 de esas vistas son de mi padre. Él ve todos los videos, los analiza, me dice lo que cree que hice bien, lo que él cree que estoy haciendo mal y puedo mejorar. Siempre me da su opinión sobre los videos. Y cuando me refiero a que lo ve 2, 3 y 4 veces, no estoy diciendo que los ponga de fondo no, estoy diciendo que los analiza. Incluso antes de crear el canal fue la persona que me dijo, oye, mira, a ti te gusta esto, quizás podrías hacer algo, quizás podrías crearte un canal para comunicar, para hablarle a la gente. Y siempre el hecho de tener a alguien así, el siempre tener a alguien que espera mis videos, que me lo dice cuando estoy 2 o 3 días que no subo video, me pregunta ¿y cuándo va a salir? O sea, siempre está en ese aspecto de mi vida, siempre está pendiente ahí. Y la razón por la que estoy haciendo este video es porque aquí en donde vivo, en unos días va a ser el Día del Padre y hay bastante parafernalia sobre, sobre el tema y tal. Y YouTube me recomendó un video y pensé en tocar ese tema. La importancia que es tener un padre en nuestra vida, la importancia que es tener a alguien al cual admirar, respetar y alguien con el cual también compartir de alguna forma de tú a tú opiniones en ciertos temas. Y es que desde que desde que soy pequeño, a pesar de que en el país donde vivía, el país donde nací, mi familia no era la más pudiente, no eran los que tuviesen más lujos. Ambos de mis padres trabajaban, pero a pesar de que no nos faltó nada, no era como que pudiésemos tener quizás o zapatos de marca o quizás tener algo lujoso, no, nada de eso. Pero a pesar de eso, yo recuerdo de que tenía amistades que sí tenían estos lujos, que sí tenían probablemente un estilo de vida más alto que el mío. Pero yo nunca les envidié nada, nunca pensé en de alguna forma cambiar de vida, porque yo tenía a mis padres presentes. Y muchas de mis amistades, muchas de las personas con las que crecí, niños como yo, no lo tenían. O sus padres o su papá había dejado el país, o quizás estaba separado de su madre. Y con suerte lo veía los fines de semana, pero muchos ni eso. Y de alguna forma siempre me sentí bendecido, con suerte, de poder tener a mis padres presentes. Y ese sentimiento de tener a alguien que se preocupa por ti, alguien que te protege, con el cual sabes que va de tu mano y que siempre va a estar mirando por ti. De niño es un sentimiento de seguridad que es bastante importante tener. Luego vamos creciendo y no solamente es alguien que te cuida, sino que también es alguien que te va criando, te va formando, te va poniendo en ti ciertos valores. Y tú empiezas de alguna forma, conducir tu vida para intentar hacer orgulloso a esta persona. Tú no quieres fallarle a tu padre, como yo tampoco quería. Como somos niños, intentamos muchas veces cumplir las expectativas que nuestros padres tienen para nosotros. Y son expectativas en su mayoría, bueno, sacar buenas notas en la escuela, portarte bien, no crear situaciones incómodas. Luego, la labor que tienen específicamente un padre cuando estás criando, muchas veces cuando crías hijos, es de alguna forma enseñarlo a comportarse en la sociedad. Lo importante que es, y yo recuerdo eso de niño, lo importante que es cuando tu padre te decía, mira, tú es bueno que te sepas defender, no debes dejar eh, te, que nadie te ofenda, no debes dejar que nadie de alguna forma te, te agreda y tú quedarte sin hacer nada. Tienes que aprender a defenderte, tienes que aprender a, a ponerte a ti y a poner las cosas en las que crees delante para que así, porque si tú no le enseñas al niño, si como padre tú le dejas esa idea de que el mundo es bueno, de que nadie va a venir a hacerte daño, y no le enseñas a defenderse, no le enseñas de alguna forma
saber cuáles son sus valores y saber hasta qué punto puedes aguantar y hasta qué punto no. Si tú no le enseñas eso, estás criando a un niño completamente indefenso. Entonces, desde que yo era pequeño, mi padre siempre me enseñó, no dejes que nadie, en mi país decimos, no dejes que nadie te mete el pie. No dejes que nadie te ponga un pie adelante, no dejes que de alguna forma te avasallen, te pasen por arriba. Si alguien te hace algo que es malo, tú tienes que reaccionar. No, y esto no quiere decir que siempre vas a reaccionar con violencia, pero si el tema lo amerita, tú tienes que tener la habilidad de hacerlo. Tienes que tener la habilidad de que la posibilidad de que si alguien viene a hacerte daño, tú responder y no quedarte indefenso. ¿Por qué? Porque cuando tú creces como hombre, tu labor va a ser esa, va a ser defender. Y luego cuando aprendes eso de niño, cuando tu padre logra inculcarte eso, viene la segunda parte que es igual de importante, que es, ya sabes defenderte, ahora tienes que aprender a controlar eso. Lo que aprendiste, lo que sabes hacer, no es para hacerle daños a otros, no es para abusar de otros, todo lo contrario, es para defenderte a ti y para defender a los tuyos, para defender quizás a ese amiguito de clase que es más pequeño o que no puede defenderse. Tú estás ahí para eso. Y esa es otra labor importante, y es que muchas veces se quedan, o están las personas o están los niños que crecen y son completamente indefensos y están a expensas de lo que sus compañeros de aula o de los colegas de la escuela le hagan, y lo único que puede hacer ese niño es ir y llorar a donde está la maestra, a donde está el director. Luego están los otros niños que saben defenderse, que saben pelear, y lo que hacen es que abusan de los demás niños. Y luego está el tercer tipo de niño, que es el que a mí me enseñaron a hacer, que es el que sabe defenderse, que es el que sabe de alguna forma proteger. Y lo que hace es eso, es proteger a los demás, proteger a los compañeros que son más indefensos ante los bullying, las personas que piensan de que por ser más grandes o por ser más fuertes pueden avasallar a otros y pueden dañar a otros. Y eso te lo enseña un padre. Y no es fácil y no se consigue, como siempre digo, de un día a otro. Es algo que vas aprendiendo día a día y que vas aprendiendo no solamente con palabras, sino de que un padre te enseña eso con acciones. A veces no, para enseñarte algo, para inculcar valores en un niño, no es necesario de que tú le leas un libro, no es necesario de que se lo repitas todas las noches. Simplemente el ver cómo tú actúas hace que uno de pequeño diga, ok, eso es lo que yo tengo que hacer. Y si solamente se quedara ahí, pero es que en esta sociedad eso se ha perdido de lado, de alguna forma no se valora lo suficiente la figura de un padre, y tenemos que esperar a que lleguen fechas como esta, como la del día de los padres, para hablar de lo importante que es. Pero recuerdo de que más allá de las enseñanzas, más allá de todos los valores que mi padre me inculcó a mí, del cómo ser un hombre, del cómo proteger, del cómo ser alguien de familia, más allá de todo eso, recuerdo que a mí nunca me tentó, nunca me pareció interesante ni el probar drogas, ni estar metido en un mundo de criminalidad, ni hacer nada que yo considerara que pudiese ofender a mi familia, porque yo sabía que tenía un padre al cual rendirle cuenta. Y yo sabía que a mí no me habían criado ni para ser un vago, ni para ser un desastre, ni para ser alguien mediocre. Entonces, cuando muchos de mis compañeros hacían ciertas cosas que yo creía que no estaba bien, a mí no me hacía falta tener a mi papá en la oreja diciéndome, no hagas esto o no hagas lo otro. Yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer porque ya había un trabajo hecho anteriormente. Y yo simplemente lo único que tenía que hacer era pasar todo por un filtro de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ya yo tenía las bases. Y con eso, con esa crianza, con esos valores, tú vas creando una mentalidad. Cuando tú a un niño, en lugar de enseñarle a esperar a que la vida sea fácil, en lugar de enseñarlo a quejarse, en lugar de enseñarlo a huir, tú le enseñas a enfrentarse, a tomar responsabilidad, a seguir adelante. Ese niño, de alguna forma, va a crecer con mucha presión, porque es la verdad, vas a crecer con mucha presión, pero vas a crecer con un camino claro de lo que tienes que hacer. Y tener un camino tan claro desde que eres joven, lo que te permite es no mirar a los lados. Toma como que de alguna forma los valores que se nos inculcan desde pequeños es como esas viseras que tienen los caballos, que solamente le permiten mirar hacia adelante y no mirar hacia los lados. Esos son nuestros valores y estos son nuestros conceptos. Porque así, de esa forma, cuando crezcas y cuando veas todo el mundo que te rodea y las cosas que quizás te pueden parecer atractivas o no,
Cuando veas eso y veas de que eso no se alinea con el propósito que tú tienes que seguir, con el propósito de que tus valores, que tu crianza te dice que tienes que hacer, cuando veas que eso no se alinea, vas a seguir para adelante. A pesar de que todo el mundo haga otras cosas, a ti eso no te interesa. Tú sabes perfectamente a dónde tienes que ir. Y eso es muy difícil si no tienes un padre que te lo enseñe. Y eso es muy difícil si no tienes a alguien a quien admirar, a quien respetar y a alguien que darle cuentas. Y es una de las mayores situaciones que tenemos hoy en día. Las estadísticas no las sé, pero son muy altas. La cantidad de niños que crecen sin su padre en la casa, sin su padre en el hogar. Y es difícil porque si no tienes a alguien que te enseñe esto, lo vas a tener que aprender tú. Y muchas veces nosotros aprendemos a golpes. Entonces vas a tener que aprender con malas situaciones, vas a tener que aprender con malas experiencias. Y es preferible no pasar por ahí, porque es muy probable que cuando logras haber entendido todo esto de la vida, cuando logres entender lo importante que es el trabajo duro, lo importante que es el respeto, lo importante que es la dedicación, la disciplina, cuando tú logres entender eso que un padre te tiene que enseñar, lo vas a entender ya cuando tengas con suerte 30 años, 35. Vas a haber pasado 15, 20 años de tu vida actuando mal y viviendo situaciones muy malas porque te tomó mucho tiempo aprender algo de que quizás tu padre te tenía que haber enseñado. El hecho de que, y pasa cuando estamos en la adolescencia, cuando tenemos 14, 15 años, que empezamos a ver a nuestros padres quizás con una especie de resentimiento, porque creemos que la forma que ellos nos quieren conducir, el camino donde ellos nos quieren llevar, no es el correcto, porque a esa edad solemos creer que no la sabemos todas, que el mundo, que nuestros padres no entienden el mundo y que nosotros sí, que nosotros con 15 años ya sabemos cómo funciona todo. Y la verdad es que no. Y pasar por esa etapa es normal, todos pasamos por ahí, yo pasé por ahí. Y lo que ocurre es que cuando somos muy niños, creemos que nuestros padres lo saben todo, son nuestros héroes y creemos que ellos dominan todo. Luego vamos creciendo y te das cuenta de que tus padres son tan mortales como tú y de que van aprendiendo de la vida al mismo ritmo que tú. Entonces sueles creer de que, bueno, como ellos no saben nada, ellos son igual que yo, entonces yo puedo decir lo que es mejor y lo que es peor para ti. Y es muy probable que si tomas ese camino, termines mal. Pero creo específicamente que si tus padres han hecho un buen trabajo hasta ese punto, si tus padres te han enseñado a comportarte hasta esa etapa de tu vida, lo que va a ocurrir después, y es normal que muchas veces cometer ciertos errores, pero lo que va a ocurrir después es que, de alguna forma, esas enseñanzas que te dieron de pequeño siempre se van a quedar contigo. Por muchas vueltas que dé la vida y por muchos caminos que puedas haber tomado, siempre esas enseñanzas se van a quedar contigo. La importancia que le damos a nuestros padres, que le damos a la figura paterna principalmente, cuando somos adolescentes realmente no es muy alta. Muchas veces no le agradecemos todo lo que hicieron por nosotros y todo lo que están haciendo todavía. Toma ciertos procesos y tomas llegar a ciertas etapas de tu vida, probablemente la que estoy yo ahora y en la que voy a vivir de aquí a unos años. El darse cuenta de lo importante y lo difícil que es tener esa labor de padre. Cuando te das cuenta y cuando empiezas a tomar ciertas responsabilidades, cuando empiezas a hacerte cargo de ciertas cosas en tu vida y dices, diablo, mi padre lo tuvo bastante difícil. Que cuando empiezas a tener que combinar la vida profesional del trabajo con la vida familiar, con todo, con tu propio crecimiento, con tu propio camino, cuando empiezas a tener que jugar con todo eso y hacer malabares con cada área de tu vida para que todo funcione en el momento correcto y para poder ser todo lo que cada persona en tu vida necesita que tú seas para ella y tener que llevar todo eso junto, tú dices, ok, mi padre tuvo un trabajo difícil. No es fácil llevarlo, no es fácil de alguna forma llevar todo junto y ser todo para todo el mundo. Porque yo recuerdo de pequeño, porque mi padre no solamente me tenía a mí, mi padre me crió a mí, crió a mi hermano, tenía el esposo de mi mamá, cuidaba de sus padres también que eran personas mayores, de mis abuelos. Yo tenía que llevar un trabajo, obviamente, tenía que buscar comida para la casa, tenía que construir una casa que la construyó él. Tenía que hacer tantas cosas al mismo tiempo y tenía que cumplir con cada una de esas cosas y lo cumplió. Y es muy difícil. Y entonces, muchas veces cuando somos más jóvenes, queremos pretender, no, mi padre no me entiende.
Nuestros padres no nos entienden a nosotros. Es muy difícil llevarlo todo junto. Y el querer y el exigirles que entiendan los procesos por los cuales tú estás pasando, que es cierto que uno los pasa, pero pedirles a ellos que de alguna forma se pongan en tu posición al 100% es muy complicado. Hacemos lo mejor y creo que nuestros padres muchas veces hacen lo mejor con las armas que tienen a mano en ese momento. Y muchas veces somos desagradecidos, la verdad. Y por eso decía, a veces nos toma ir nosotros, pasar nosotros por ese proceso y poco a poco, y yo lo estoy viviendo ahora, cuando vas entrando en esa etapa de tu vida que vas tomando más responsabilidad, te vas dando cuenta de que esto es muy difícil. Y yo mismo que, como lo decía, estoy entrando en una etapa que tengo el trabajo, tengo mi familia, tengo mi pareja, y sé que a futuro en los próximos años voy a tener todavía más responsabilidades. Y me estoy dando cuenta de lo difícil que es y lo difícil y lo complicado que es llevar todo. Por suerte, yo tuve un buen ejemplo. Sé que se puede conseguir, sé que es posible, porque tuve a alguien en mi vida que lo logró hacer y entonces yo no tengo justificación para no hacerlo y para no ser suficiente para todo el mundo. Pero entiendo de que quizás a alguien que no lo tuvo le cueste y le huya esa responsabilidad. Y por eso están todas las historias de padres que abandonan a sus familias, de hijos que crecen sin sus padres y luego esos hijos muchas veces crecen resentidos, no quieren tener familias, o si tienen un hijo, embarazaron a una mujer por ahí, se van y no se hacen cargo, porque es como un ciclo que se va repitiendo. Pero como tienes un buen ejemplo desde casa, sabes que tienes unas expectativas, las cuales llenar, las cuales cumplir. Y no quiere decir que sea fácil, nunca es fácil. En mi caso, yo tuve la bendición de que mis padres hicieron el trabajo perfecto de ponerme tanto a mí como a mi hermano en una posición mucho mejor de la que ellos estuvieron. Y no quiere decir que lo tuviésemos todo fácil ni en bandeja de plata, ni mucho menos, pero sí, de alguna forma, el tener ese apoyo, el tener siempre a alguien que cubre tus espaldas, es importante para tú poderte lanzar a hacer ciertas cosas en tu vida. Yo me iré de mi país cuando tenía 20 años y en gran parte fue con la ayuda que ellos me dieron. Si no hubiese sido muy difícil, casi imposible. Y a pesar de hacer 20.000 cosas mal, el hecho de saber de que siempre tienes una casa a la cual volver, reconforta bastante. Es la historia del hijo pródigo en la Biblia. El saber de que muchas veces, como jóvenes, como decía, no creemos que nuestros padres no nos entienden del todo, salimos allá afuera, queremos buscar nuestra suerte, queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos sale mal. Pero el hecho de saber de que hay alguien al cual volver, de que hay alguien que te va a recibir con los brazos abiertos, a pesar de todos los errores que hayas hecho, te da cierta paz y te da cierta, de alguna forma, libertad a probar ciertas cosas, a hacer ciertas cosas. Muchas veces no son las mejores, pero creo que nadie nace aprendiendo y, como decía, aprendemos a golpes muchas veces. Y lo que te quiero dejar con este video, y probablemente haya más videos de este tipo, porque me estoy dando cuenta lo poco que en la sociedad de hoy en día, y me doy cuenta con las personas con las cuales tengo relación, con las que tengo contacto, me doy cuenta de que la importancia que tuvo tener a mi padre para formar los valores que me hacen ser quien soy hoy en día. Que no quiere decir que sea un santo, que no quiere decir que sea alguien perfecto, ni mucho menos, pero sí el hecho de ser alguien que sabe lo que quiere, que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal y que sabe el camino que tiene que tomar para llegar a donde quiera llegar, para llegar a alguna forma a cumplir su propósito en esta vida. Y que si no tienes eso, si no tienes a alguien que guiarte, si no tienes a alguien a quien admirar, si no tienes a alguien que te dé esa palmadita en la espalda cuando nos hace falta, realmente se vuelve muy complicado. Y yo creo que a día de hoy, con todo, con esa necesidad paterna, esa necesidad de responsabilidad, esa necesidad de tener a alguien contigo siempre, se han levantado obviamente personas que van a tomar ese rol. Y muchas veces no son las mejores, no son los mejores roles a seguir. Porque están, y lo dije en un video hace 2 videos atrás, están estas personas que te dicen que tienes que perseguir el dinero, que el dinero te va a dar todo en la vida. Están los otros que te dicen que tienes que ser súper espiritual y que mirar para adentro y que sí, que lo otro. Están los que te dicen que no tengas una pareja porque es muy complicado llevarla, que no sé qué.
Están los que dicen que no tengas hijos a futuro porque es una carga y tal. Y cuando yo veo todo eso, si quizás yo no hubiese tenido la base que, si yo no hubiese tenido los conceptos morales que mis padres me inculcaron, yo puedo llegar a creer de que no, que eso es cierto. Pero por suerte tuve la bendición de tener unos padres que me enseñaron que eso no es verdad. Que la vida es difícil, la vida es muy difícil. Que llevar una familia es difícil, es muy difícil. Pero que se puede lograr y que probablemente no haya mayor bendición y no haya mayor logro que llegar allí. Creo que se ha perdido, obviamente, con todo esto de no tener un padre presente en la casa, por no tener figuras paternas, principalmente en los hombres, positivas, se ha perdido el qué significa ser un hombre. Y si a eso lo unimos de que desde un punto de vista político muchas veces se cree que quitándole, y probablemente eso dé para otro video, quitándole la potestad al hombre, quitándole la fuerza, queriendo hacer un hombre más débil, se cree que con eso se mejora la sociedad y no. Hemos visto todas las campañas para hacer que los hombres sean más débiles, más femeninos, y se cree que así tú vas a ser un mejor hombre, y no. Hay esta frase del psicólogo de Jordan Peterson que dice, si crees que un hombre fuerte es peligroso, espera ver lo que un hombre débil es capaz de hacer. Y en esta sociedad se está viendo. No puedes esperar quitarle a un hombre un patrón al cual seguir y ponerle uno más débil, quizás más sensible, y esperar que eso te salga bien, porque estás haciendo de que dos cosas vayan en contra. El hombre está hecho para tomar responsabilidad, para tomar trabajo, para llevar a cabo ciertos planes familiares, para tomar ciertas responsabilidades. Y si tú le quitas eso y lo sustituyes con cosas banales, lo sustituyes con cosas gratificantes en el momento, si le quitas el propósito de lo que es ser un hombre, lo que te va a salir de ahí es alguien completamente incapaz, es alguien con problemas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que se está viviendo hoy en día. El índice de suicidio en hombres es muchísimo más alto que el de mujeres. Y es por eso, porque le han quitado el propósito al hombre de que tiene que llevar una familia, de que tiene que tomar responsabilidad, de que tiene que trabajar. Y entonces están todos estos jóvenes a día de hoy que no quieren trabajar, que no quieren tener responsabilidades, que simplemente quieren estar en su casa todo el día y que el más mínimo índice de que algo les puede ser difícil, de que algo les puede ser incómodo, lo evitan. Y cuando pasa esto, se va a quedar esta disonancia dentro de tu cabeza, porque hay una cosa que tu mente te dice que tienes que hacer, que tienes que tomar responsabilidad, pero tu cuerpo realmente no quiere hacerlo. Y la sociedad te está apoyando. ¿Por qué razón tú te vas a querer hacer cargo de una familia cuando puedes estar en tu casa jugando videojuegos hasta los 40 años? Y si no has tenido a alguien, y si no tienes a alguien que cuando... Porque es lo que pasa, lo importante de tener un padre presente no solo en la niñez, sino a medida de que vas creciendo y de que te vas haciendo mayor. Es que esa persona, cuando te vea de que te estás yendo por el camino incorrecto, te va a llamar y te lo va a decir, sin ningún tipo de problema. Mira, estás haciendo esto mal. Pero si no tienes a esa persona, si lo que tienes alrededor tuyo son amigos de tu misma edad, o quizás un poco mayor, pero que están igual de perdidos que tú, te vas a quedar en un círculo. Y para cuando te vengas a dar cuenta, si en algún momento de tu vida te das cuenta, quizás ya sea muy tarde. Es muy difícil, de alguna forma, llevar nuestra existencia sin tener a alguien a quien mirar, sin tener un objetivo que seguir, sin tener personas en nuestra vida que sabemos que tenemos que hacer sentir orgullosos. Es muy difícil. Y quizás deberíamos reconocer más esas presencias que tenemos en nuestra vida que nos invitan a ser así. En el caso mío, como decía, es mi padre tener a alguien siempre que te está cuidando las espaldas, que está apoyándote. Pero quizás en el caso de muchos pueden ser sus abuelos, pueden ser sus tíos, quizás hermanos mayores, que están ahí para enseñarnos y muchas veces no valoramos eso. O quizás pensamos, este pesado que siempre está diciéndome lo que tengo que hacer y tal y tal y tal. Y no nos damos cuenta de que lo que nos están es ayudando, que lo que nos están es formando. Hemos perdido de vista completamente lo que significa ser un hombre y lo que significa ser alguien responsable en la sociedad. Y en gran parte eso es consecuencia de que hemos eliminado la figura paterna de las casas. Que hemos eliminado la figura paterna del hogar. Porque cuando éramos niños y nos estaban enseñando a montar bicicleta, y yo recuerdo eso, te caías, y como te caías,
tu papá venía atrás, te limpiaba la herida y te decía, móntate en la bicicleta de nuevo, eso no es nada. Otra vez. Y así. Y eso mismo es la vida. Si no aprendiste eso, si no te quedaste con esa simple pequeña enseñanza de la bicicleta, de que te caes y que te limpias la herida y sigues para adelante, luego en la vida, cuando te caigas de verdad, te vas a quedar en el piso llorando, porque nunca aprendiste de que, nunca nadie te dijo de que las heridas te las pasas, te las miras y sigues para adelante. Y eso es todo, gente. Esa es la reflexión de hoy. Probablemente haga más videos de este tipo, porque creo que se necesita bastante. No tantos videos ni de sobrecomplicar la vida, ni de hacerla más complicada de lo que por sí es, ni tantos videos de enseñarte a cómo llegar a $1.000.000, ni nada de eso. No creo que eso sea, son buenas cosas, pero probablemente no sea lo más importante de la vida. Yo creo que hay una gran necesidad de volver a lo básico, de volver a las enseñanzas que probablemente nuestros bisabuelos pasaron a nuestros abuelos a nuestros padres, y en algún punto se perdió. Así que eso es todo. Si te gustó el video, deja un like. Si tienes algo que comentar, también lo puedes comentar. Este canal está empezando, tiene si acaso 2 meses. Eso es todo. Nos vemos en la próxima.